Hoy vamos a empezar a ver lo que son pruebas estáticas. Vamos a ver dos digamos, herramientas. A partir de lo que es análisis estático, vamos a ver lo que se puede realizar con un análisis de flujo de control y con un análisis de flujo de datos. Y también están lo que son las revisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de listas de comprobación que uno podría utilizar y un ejemplo de cómo podría hacer una evaluación de requisitos. Recordemos que el análisis estático es utilizado para detectar defectos reales o pueden ser potenciales, ¿verdad? Porque también estamos interesados en la prevención de los defectos. Puede ser que esos defectos estén en el código o puede ser que estén en la arquitectura del sistema. Y también una de las funciones más importantes del análisis estático está en poder mejorar la mantenibilidad de las aplicaciones, que puedan perdurar en el tiempo y sea más fácil darles mantenimiento. ¿Qué tipos de defectos puedo encontrar con las herramientas de análisis estático? Esas están más enfocadas a código, referencias a variables con valores indefinidos, interfaces inconsistentes entre módulos y componentes, variables que no se utilizan o que se declaran de forma incorrecta. Recuerden que el análisis estático implica que el código no se ejecuta, entonces que yo lo puedo detectar el defecto con solo observar ese código. Entonces, yo puedo identificar de esa manera. Código que es inaccesible o muerto, digamos que nunca se va a llegar a ejecutar, eso pasa, ¿verdad? O sea, condiciones o segmentos de código que al final nunca se van a llegar a utilizar. Ausencia de una lógica o lógica errónea, por ejemplo, bucles infinitos, eso yo lo puedo detectar sin tener que ejecutar el código. Código con una construcción demasiado complicada, eso puede ser que necesite una refactorización, por ejemplo. Infracciones en estándares de programación, vulnerabilidades de seguridad o infracciones de las sintaxis del código o los modelos de software, cosas que puedo encontrar. Dos herramientas puedo utilizar en un análisis estático: el análisis de flujo de control y el análisis de flujo de datos. Vamos a ver cada uno. Todos conocemos lo que son los diagramas de flujo o los grafos, ¿verdad? Eso es básicamente la herramienta que se utiliza para hacer este tipo de análisis. Entonces, tengo un diagrama de flujo del código, cómo fluye. Y con ese diagrama lo que puedo hacer es identificar problemas con los bucles, llamadas a funciones ambiguas o secuenciación incorrecta de operaciones. Hay dos tipos de análisis de flujo de control. Puede ser que sea un análisis estático liviano o un análisis estático extendido. El más utilizado es el liviano, obviamente, porque como hablamos de extendido, pues se hace un análisis más exhaustivo, es más lento, requiere más recursos, pero igual se hace. El análisis estático liviano dice que busca analizar grandes cantidades de líneas de código en poco tiempo. Puede ser que la interpretación sea un poco abstracta y que se haga uso de patrones estructurales para poder realizar este tipo de procesos. Como desventaja es que puede haber la generación de muchos falsos positivos, ¿verdad? Eso es, obtengo un valor positivo y al final era falso, ¿verdad? Me dice que hay un error, pero al final no lo era. Puede ser que por la cantidad de código que esté revisando, ¿verdad? Como hace una revisión tan rápida del proceso, entonces se generen esos falsos negativos. Esto lo que implica es que al usuario haya que brindarle una información más precisa para que pueda eliminar esos problemas que se han identificado. El análisis estático extendido permite la verificación de propiedades que son arbitrarias
Generalmente lo que se utilizan son demostradores automáticos o semiautomáticos de teoremas y se requiere de alguna herramienta especializada para poder realizar este proceso. Entonces ya, digamos, aquí estamos hablando de que hay una serie de herramientas o sistemas que hacen este tipo de análisis. Ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de cosas que se pueden hacer con algunas herramientas que se podrían aplicar. Lo que pasa, como les decía, es que la otra técnica es un poco más utilizada porque el análisis estático extendido no es tan eficiente, pero sí se utiliza porque permite demostrar propiedades de una forma más precisa. Vamos a ver un ejemplo de lo que se hace con un análisis de flujo de control. Para este tipo de análisis también existen herramientas que uno puede utilizar. Este es un ejemplo con una herramienta que se llama Spleen. Lo que uno hace es ingresar su código. Este es un código en C. Y la herramienta hace un análisis del flujo del código. Y a partir de ahí, pues, me da una serie de aspectos que se pueden mejorar en el código. Algunas cosas yo las puedo identificar, como les digo, sin necesidad de ejecutar, con solo ver ese código, sin necesidad de la herramienta, pero obviamente la herramienta va un poquito más allá. Hay lenguajes de programación que tienen incorporados muchos de lo que es un análisis de flujo de control. Por ejemplo, Java, NetBeans o ese tipo de herramientas hacen un análisis de flujo de control bastante bueno. Pero hay otras herramientas que son muy pobres, por ejemplo, el caso de PHP o Python, ¿verdad? Que casi es nulo el análisis que hacen en estos sistemas. Aunque Python necesita un año se ha mejorado un poquito, pero al principio era bastante rudimentario en ese aspecto, ¿verdad? Un análisis del flujo, digamos, por ejemplo, ya me dice cuando una variable está inicializada, la marca en rojo, cuando una variable no está siendo utilizada, ese tipo de ya, ¿verdad? No me deja, me muestra un error, de hecho no me deja continuar, no está ejecutando el código, lo hace en el momento en que yo lo estoy escribiendo. Entonces ya tiene incorporado mucho de lo que es una herramienta de análisis de flujo de control, pero hay otros lenguajes de programación que o lo tienen de forma muy básica o ni siquiera lo tienen. En el caso de PHP, no lo tienen. Entonces, por eso es que hay que utilizar una herramienta tercera, ¿verdad? Que es ajena al lenguaje de programación. Como el caso de Spring. C también es bastante malo en esto del análisis de flujo de control. Y esa herramienta básicamente lo que dice es que, por ejemplo, la variable C está siendo usada antes de ser definida, ¿verdad? Simplemente un charter no está siendo inicializada. Que parece que el ciclo puede volverse infinito. Estoy haciendo una designación de un entero a un char, o sea, que tipo de estoy separando la variable correcto. Luego ya está la designación, ¿verdad? Que es un entero, estoy asignando un char, entonces está. Y después me dicen que el case no tiene un break. Esas son cosas que me dice la herramienta. Y entonces, con base en esos resultados, yo puedo mejorar mi código. Ya yo vean que cambié de tipo de datos, ya hacen la variable de no utilizar, no tiene un cero, lo pueden utilizando. El case ya tiene un break, valor por texto. Y luego, ¿verdad? Pues después lo ven mejores soluciones. Eso es lo que hace una herramienta como Spleen, con un análisis de flujo de control. Hay otras herramientas de terceros que uno puede utilizar para hacer este tipo de evaluaciones. Algunas son libres, otras son de pago. SonarQube creo que es de pago. CheckStyle es abierta y es para código Java. Entonces por ejemplo, estoy revisando y NetBeans tiene
la librería, ¿verdad? Un plugin y uno lo agrega, en este caso como un análisis un poquito más avanzado de lo que ya él hace por defecto. Find Books, Veracode, Coverite. Esos son solo algunos están específicos para algún lenguaje de programación, por ejemplo, ESLint, que es para JavaScript. Entonces, estos son librerías que se pueden incorporar, por ejemplo, a Visual Studio Code. Entonces, uno hace este tipo de reversión ya del código, incorporando estas librerías a esas herramientas o a esos ambientes. El análisis del flujo de datos. Esta técnica lo que hace es que analiza el flujo de vida o los diferentes estados de una variable. Y básicamente lo que hace es que propone un ciclo de vida de la variable con 3 estados, que son D, U y K. D es el momento en el que declaro o defino la variable. U es el momento en el que esa variable está siendo usada. Usada es, por ejemplo, cuando estoy haciendo un cálculo, ¿verdad? Entonces ahí estoy usando la variable. O en un if, estoy usando la variable en un bucle, ¿verdad? Y la K es cuando la variable está siendo destruida, ¿verdad? Hay lenguajes de programación en el que ese proceso de destrucción tiene que ser implícito y otros en los que es explícito. Por ejemplo, el caso de Java, no es necesario liberar la memoria, ¿verdad? Porque tiene garbage collector, entonces él se encarga de destruir las variables y yo no lo hice de forma directa, explícita. Hay otros lenguajes de programación en los que sí se requiere destruir las variables, ¿verdad? En el caso de C, ¿verdad? Los punteros, ahí sí yo tengo que hacer la liberación explícita de la memoria, ¿verdad? Porque si no, queda ahí almacenado los punteros o los variables que yo declaro. Entonces, sí tiene que ver un poco con el lenguaje de programación en el que estoy trabajando el análisis del flujo de datos, cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo que hace es que combina estos 3 estados en pares, en parejas, y entonces a partir de ahí me dice cuál es, o evalúa el flujo de los datos y me permite encontrar posibles anomalías en ese flujo de datos. Puedo encontrar diferentes tipos de defectos con esta técnica y hay que tener claro que si bien trata de hacer un esfuerzo de encontrar defectos, no encuentra todos los defectos relacionados con el flujo de los datos. Puede ser que se puedan escapar algunos de esos defectos y el proceso no se hace de forma correcta. ¿Cómo es que hace esos pares de variables? Ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo se aplica la técnica. Como les dije, hace pares de variables de estado y me dice si esa combinación es válida o si puede generar un defecto. Entonces, la primera combinación de estados es la primera vez que esa variable se define. Eso es lo primero, ¿verdad? Cuando estoy declarando por primera vez la variable. Obviamente ese es un proceso que es totalmente válido y permitido. Luego, si paso de un estado definido a usarlo, eso también es permitido, es un flujo normal, ¿verdad? De los datos. Luego, si paso de un estado definido a destruirlo, ¿verdad? Eso quiere decir, declaré la variable, nunca la usé y la estoy destruyendo. Entonces, esa combinación de estados dice que puede generar un defecto, ¿verdad? Porque estoy almacenando memoria, estoy utilizando memoria, eso afecta el rendimiento del sistema. Estoy utilizando memoria que al final no voy a utilizar porque es una vez destruida la variable. La primera vez que lo uso, eso quiere decir también es un defecto. Nunca declaré la variable, sino que inmediatamente pasé a usarla. Recuerden de nuevo, vuelvo a recalcar, depende del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que no requieren la declaración de una variable. Hay otros lenguajes de programación en los que eso no es permitido. Por ejemplo, Java no es permitido que usted utilice una variable sin haberla declarado. Pero hay otros lenguajes de programación en los que sí, eso sí es básico. Cuando paso de un estado de uso a definirlo, eso es permitido. Quiere decir que estoy
redefiniendo el valor de la variable. De uso a destruido también es permitido. La última vez que la destruí también se ve como un defecto, nunca se declaró, nunca se usó, sino que de una vez la destruí. De destruido a volver a usar es un defecto también, ¿verdad? La destruí y ahora la estoy de nuevo usando, entonces eso no tiene ningún sentido lógico. De destruirla a definirla, eso sí es permitido, o sea, la destruí y la volví a declarar porque en algún momento la necesité en particular. De definido a definido también se ve como un defecto, mejor la hubiera definido de una sola vez. Uso es permitido, destruido es un defecto. La última vez que la definí es un defecto, quiere decir que no se volvió a usar. La última vez que la usé es un defecto porque no, la variable no fue destruida. Y la última vez que la destruí es permitido. Entonces vean que hace 15 combinaciones, 3 estados, y a partir de ahí me dice cuál de las combinaciones es un defecto y cuál no. Entonces, ¿cómo aplico esta tabla? Bueno, yo tengo un código que es aquel que está allá, se ve como pequeño ahí en el proyector. Básicamente lo que hace es retorna un doble y hace un cálculo, recibe una variable por parámetro, declara la variable bien en la línea 2, cosa de sorda. Sí. Sí. Bueno, igual esta cosa, proyecto de se hace en la determina línea 2 del todo, luego tiene un if y declara de nuevo la variable if. Hace un nuevo if y ese no es verdadero, retorna y luego tiene un if y un if. Y ya eso tiene un nuevo if. Y esto sería el resultado de ese flujo que ustedes ven en la línea 0. Está el start de metro, en la línea 1 hace la declaración del BIR, luego viene el 6 de mayor que 0, y es verdad que no se puede hacer y es para la fundación, luego finaliza en 11. Después de este BIR 40 hace otro BIR, si es falso viene el retorno, si es verdadero hace un nuevo BIR. Si es falso, hace este cálculo y viene el retorno, si es verdadero, hace otro cálculo y luego hace otro y ¿verdad? Ese sería como el flujo que sigue ese algoritmo. Con esto, entonces yo puedo aplicar la tabla anterior. Vamos a empezar como revisando el grafo paso por paso. En la línea 1 lo que estoy haciendo es la primera declaración de la variable pi. Algo que debo decir en este momento es que el análisis del flujo de datos se hace por variables, porque recuerden que estamos analizando el ciclo de vida de una variable. Para este método yo puedo hacer dos análisis, que tengo dos variables, la variable build y la variable user. ¿Verdad? Yo puedo analizar el flujo de esos estados de esas dos variables. Este análisis de esta tabla siguiente es el de build. Entonces, en el grafo, en la línea 1, lo que estoy haciendo es la primera declaración de la variable, que eso es un caso normal. Luego, vean que de 1 a 2, y si voy a 3, vean que
de 1 a 3, la variable que estaba en definido. Y en la línea 3 cambia de estado otra vez definido. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy haciendo una definición, declarando la variable. Ese sería un defecto potencial, dice, porque la combinación de D es una doble definición que se ve como un defecto. Ok, luego podría ser 1, 2, 10. Vean que aquí lo que estoy haciendo es un 1, porque después del programa, el estado de 1, eso sí que es permitido. 3, 4, 5, aquí no estoy usando la variable de bit, sino aquí. En 9, entonces 3, 4, 5, 9, estoy haciendo de 1 también. 3, 4 y 10, también estoy haciendo un de 1. 9, 10, estoy haciendo un uso. Aquí lo estoy usando y aquí lo estoy usando. Luego, si hacemos esta otra, 3, 4, 5 y 6, aquí hay definición y uso. Y luego, de 6 a 7 hay uso. Vean que así es como se va haciendo la revisión de la variable cuando cambio de estado a otro estado, y esa sería la tabla que yo obtengo para esa variable. Vean que haciendo ese análisis encontré que ese algoritmo tiene un posible defecto, entonces que se debería de corregir, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio. Sí. Ajá, el 5. Es que puede ser que sean las dos cosas y yo no lo indicara, porque, ¿cuál es lo que está diciendo usted? Esta sí es doble definición, ¿verdad? Porque aquí la declaro y aquí la declaro. Ajá. Pero es que no estoy usando el valor, simplemente le estoy haciendo la declaración. En el que uno podría ver que paso eh, de uso a definición sería, digamos, aquí yo puedo decir paso de uso a uso, ¿verdad? Porque aquí estoy usando el valor, pero también puedo pasar de uso a definición, porque vean que estoy declarando la misma variable. Más o menos ahí indicado. En el TEC digital está este documento que se llama análisis de flujo de datos. Viene la tabla para que la tengan ahí como referencia, viene el algoritmo y viene el diagrama de flujo para la variable bill y viene la tabla de resultados. ¿Cuál sería el ejercicio? Pueden trabajar si quieren en parejas, hacer eso mismo para ese algoritmo, pero para la variable uso. Entonces habría que hacer el diagrama y habría que hacer la tabla esta de anomalías.
El diagrama puede ser que les quede bastante similar. En realidad puede ser que les quede un poquito más pequeño porque se usa menos veces la variable uno.
Voy a mostrarles una. Esa podría ser una forma en la que quede el diagrama, ¿verdad? Bastante similar a la anterior. Aquí solamente que en este diagrama se hace énfasis en donde está el usage. Y creo que aquí también lo tengo en esta otra forma. Porque el diagrama no está escrito como en piedra, ¿verdad? En la línea está en el start, es la primera definición, ¿verdad? Porque se define como parámetro. No hay ningún proceso de definición de función. De la 0 a la 1 hay definición 1. Uso de definición no hay, y después uso hay. De la 1 aquí se usa y aquí se usa. De la 2 a la 3 también hay uso. De la 3 a la 4 también hay uso. Y de la 3 a la 5 también hay uso. Y luego hay uso de exclusión de la 1 a la 6, uso de exclusión de la 4 a la 6, igual, del esta también, y de la 2 a la 6, y luego en la 6 está no hay no, para, o sea, no hay no, no me falta, si no se pone, no importa. La tabla que nos pone el diagrama. Siempre y cuando el diagrama esté bien, la tabla de igual yo le pongo ahora más tarde este documento para que lo revisen todos los procesos son todos los procesos. Para esta variable no hay defecto. El algoritmo tenía problemas, pero con Bill. Entonces, para cada una de esas, solo se involucran dos pasos. Puede crear un tres como en el elemento anterior, porque había en medio un proceso que no hacía uso de la variable. Pero como era una variable bastante sencilla, ya no lo Ok, entonces ahora vamos a pasar a ver la revisión. Voy a ver esta cosa otra vez. Las revisiones tienen dos objetivos. Primero, poder identificar posibles mejoras en un producto. Recuerden que el análisis estático está más enfocado en el código, las revisiones están más enfocadas a cualquier producto de software. Diagrama de casos de uso, historias de usuario, requisitos, diagramas de modelo de entidad de relación, no sé, ¿verdad? Estamos hablando de la revisión que puede hacer a cualquier producto, hasta a un plan de prueba. Entonces, por eso habla de señalar necesidades de mejoras en un producto.
También otro de los objetivos es conseguir que el trabajo tenga una calidad más uniforme. Hay que estar preparados para el proceso de revisión. Entre más o mejor preparación, pues voy a tener resultados más correctos. Por eso es importante que cuando uno va a participar en un proceso de revisión, valga la redundancia, revise el producto que se va a someter a revisión. Sí. Ahora, es factible hacerlo por la cantidad de que puede llevar 3. Esto generalmente no se va a hacer a todo el código. Probablemente se va a hacer a código que usted observe es demasiado complejo, por ejemplo. O que usted diga, bueno, si creemos que la persona que está desarrollando este código que tiene muy malas prácticas, entonces es mejor hacer el proceso de análisis de código. Pero sí, no lo veo factible hacerlo a toda la aplicación. Pero sí, digamos, en casos particulares, o en ciertas condiciones, sí puede ser de utilidad. Pero eso uno lo hace como automático, de forma automática, se va haciendo estos pasos. O sea, no es que sí, a veces se vuelve una tan práctica, digamos, de uno mismo que se puede, digamos, hacer un análisis del código. Es importante comprobar que los productos tienen una referencia cruzada, ¿verdad? Porque a veces estamos revisando. Entonces, un diagrama de clases, ese diagrama de clases tiene que responder a unos requisitos, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, este diagrama de clases como que no corresponde a estos requisitos, ¿verdad? Entonces, tiene que validar que haya comunicación entre ellos, ¿verdad? Si hay documentación, por ejemplo, que está haciendo falta o información que está haciendo falta, porque si nosotros no estamos preparados, la revisión se convierte en una corrección. ¿Verdad? Y eso recuerden que no es un objetivo de las pruebas, ni estáticas ni dinámicas, corregir los defectos, solamente es identificarlos. ¿Cuáles son los resultados de un proceso de revisión? La comprensión del producto, descubrir elementos que hacen falta y identificar inconsistencias con otros productos. Hay diferentes tipos de revisiones para lo que es el código, porque recuerden que el código también se puede revisar. Por encima del hombro, ¿verdad? Que es así como lo que dicen ustedes. Yo le echo ahí una vista rápida y lo veo bien, como tipo juicio de experto, digamos. A veces los resultados en este caso pueden ser difíciles de controlar, ¿verdad? Porque hacemos una revisión como muy larga, pero es válida. La programación en parejas, aquí el número de revisiones es de 2, ¿verdad? Cuando estamos programando en parejas, yo reviso el curso y usted revisa el curso. Hay 2 revisiones. Se logra una máxima calidad del código, ¿verdad? Porque tratamos en parejas de mejorar. Lo que pasa es que se requiere altas capacidades profesionales para poder programar de esta manera. Un resumen por correo electrónico puede ser que se vuelva un ciclo, ¿verdad? Y constante de mejora. Yo le escribo, usted me escribe, ¿verdad? Entonces, pues tampoco medir en qué momento voy a parar. Y las revisiones con ayuda de herramientas. Aquí puede ser que haya de una a varias revisiones, ¿verdad? Porque hasta que la herramienta deje de decir que el código tiene defectos, ¿verdad? Yo voy a parar. Puede ser mínimo una, máximo no sabríamos. Ya hasta que la herramienta me diga hasta aquí terminamos. Es el método de revisión que logra un mayor nivel de eficiencia, ¿verdad? Porque la herramienta que se va a revisar tiene pues ciertos criterios ya definidos para hacer el proceso de revisión. La desventaja es que obviamente se requiere de una herramienta que esté sistematizada y automatizada para poder hacer el proceso de daño. Entonces, a veces hay algunas que se
ajustan a un lenguaje de programación y otras que no, ¿verdad? Entonces, a veces la respuesta es encontrar cuál es la herramienta que yo necesito para hacer ese proceso de revisión. Para las revisiones yo puedo definir listas de comprobación. Básicamente en esta lista de comprobación lo que hago es definir cuáles son los puntos más importantes que yo necesito revisar y ayudan a despersonalizar el proceso. Eso es más o menos como cuando yo les doy una rúbrica de evaluación de una tarea o de un proyecto o de un informe, ¿verdad? Lo que estoy tratando es de que usted tenga claridad qué es lo que yo voy a calificar y que además despersonalice el proceso, ¿verdad? Porque entonces muchas veces uno dice, bueno, le voy a bajar puntos a este por aquí porque es fulano, es mengano, ¿verdad? En cambio, cuando usted tiene la rúbrica definida, pues cuesta más, ¿verdad? Poder hacer esas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, es que tengo que calificar X, Y y Z. Entonces, las listas de comprobación tienen como un objetivo ahí algo similar. Pueden ser genéricas, ¿verdad? O pueden ser muy específicas. Entonces, genéricas es que trato de calificar más de forma global, o puede ser que esté calificando algo muy, o revisando algo muy específico, ¿verdad? Entonces, quiero revisar el diagrama de clases, entonces, como estoy revisando algo tan específico, la lista de comprobación tiene cosas muy particulares de un diagrama de clases, ¿verdad? Entonces, no me sirve como para otros procesos y no solamente para eso. Pueden ser desarrolladas de forma interna para un producto particular, para un conjunto de herramientas, para cuestiones especialmente importantes, etcétera, ¿verdad? Entonces puede ser que son un poco ajustables. Y deben ser modificadas a la medida para la organización e incluso para productos y o proyectos particulares. Entonces, quiere decir que yo las puedo personalizar, más o menos eso es como lo que las listas de comprobación pueden hacer referencia a lo que son los antipatrones. Todos conocemos en el curso de programación orientada a objetos lo que son los patrones de diseño. Los patrones de diseño responden a los antipatrones, ¿verdad? Que son cosas que nosotros hacemos mal cuando estamos programando y entonces por eso surge el patrón de diseño y dice, bueno, es que una buena práctica de programación es que cuando tenemos tal situación, apliquemos este patrón de diseño. Entonces, las listas de comprobación pueden responder a esos antipatrones, ¿verdad? Cosas que no estamos aplicando, para poder evitar que se presenten a futuro. Esos antipatrones pueden ser, por ejemplo, errores comunes que cometen los programadores, entonces lo puedo incluir como lista de comprobación, técnicas deficientes, prácticas ineficientes o atajos cerrados, algunas cosas que se pueden incluir. ¿Qué son ejemplos de antipatrones? Cuando, por ejemplo, que sea el más rápido. Eso es un antipatrón, ¿verdad? Porque no lo podemos cumplir, o que sea 100% fiable, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de suposiciones son muy difíciles de comprobar. Podemos incluir en las listas de, este es un ejemplo de algo que podría incluirse en la lista de comprobación para una arquitectura. Entonces yo podría revisar el pool de conexiones a la base de datos, si es correcta, ¿verdad? ¿Cuántas conexiones estoy haciendo? Si está bajo la capacidad que tiene el servidor, etcétera. El balanceo de carga, ¿verdad? Dependiendo de la arquitectura o el hardware que yo tengo, ¿verdad? Tengo que balancear el número de conexiones que voy a soportar, cómo lo voy a manejar. Esas cosas yo las puedo verificar sin necesidad de que el sistema esté funcionando. Si voy a tener procesamiento distribuido, entonces también lo puedo manejar. El almacenamiento en caché, cómo lo voy a gestionar, cada cuánto tiempo se va a borrar, etcétera. Si voy a tener instanciaciones retrasadas, concurrencia de transacciones, por ejemplo, en la base de datos, ¿verdad? Cómo van a ser esos procesos, cómo se van a solucionar los posibles conflictos. Y el tema de replicación de datos, ¿verdad? También lo podemos medir en una arquitectura sin necesidad de que la aplicación se esté ejecutando. También puedo tener listas de comprobación para el código. Estas listas pueden ser detalladas, pueden ser específicas para un lenguaje de programación o para un proyecto o para una empresa y deben de incluir antipatrones a nivel de código.
¿Qué cosas puedo preguntar en una lista de comprobación de código a nivel de la estructura del código? Bueno, si está implementado correctamente según el diseño, si cumple conforme los estándares de codificación, si tiene una buena estructura, si es consistente con el estilo o con el formato, si hay procedimientos que no están siendo invocados, innecesarios o código inalcanzable, si puede ser sustituido cualquier código por llamadas a componentes, esto es para refactorización, ¿verdad? Tengo código que es muy repetitivo, entonces eso yo lo puedo visualizar como una revisión. Si es utilizado el almacenamiento de manera eficiente, por ejemplo, si estoy utilizando archivos, ¿verdad? Si estoy verificando que el archivo existe, si lo estoy abriendo, si lo estoy cerrando, eso yo lo puedo revisar sin necesidad de ejecutar la aplicación. Se utilizan símbolos en lugar de constantes, o sea, la práctica es un antipatrón de hecho de números mágicos. Eso es que inicializo los datos con un valor X, ¿verdad? X igual a 40, es un número mágico y no es como la práctica más conveniente. No hay módulos excesivamente complejos que necesiten ser reestructurados o divididos en varios módulos. Puedo revisar niveles de documentación, ¿verdad? Si están los estilos de comentarios adecuados, si son consistentes con el código, si son conforme al estándar. Las variables, si están todas definidas, si tienen nombres significativos, si son coherentes, claras, si no hay variables redundantes o inutilizadas. A veces no llega un código y se encuentra una variable X, hola, no sé, K2, ¿verdad? Debería, cuando yo veo un código, la variable debería tener un nombre que me permita más o menos guiarme para saber qué es lo que esa variable significa. Es base, altura, ¿verdad? Entonces eso me da más claridad del código. A nivel de operaciones aritméticas, temas de redondeo, sumas y restas con diferentes y grandes magnitudes, ¿verdad? Si estoy sumando enteros con un punto flotante, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Los divisores, ¿verdad? Si estoy dividiendo con cero, sí. También puedo revisar cosas de índices, punteros, la liberación de memoria, límites de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo timers o esas cosas, lo de los archivos que ya más o menos lo mencioné, a nivel de bucles y ramas, ¿verdad? Las condiciones, si era un mayor igual, si era un menor estricto, ¿verdad? Eso lo puedo comprobar con el requisito. Si todas las sentencias case tienen un default, los bloques de código están correctamente ordenados, ¿verdad? Subir con el else. Y bueno, ahí hay una gran cantidad de cosas que se pueden revisar. Igual hay herramientas que me permiten hacer revisiones de código. Esta es un ejemplo de es una herramienta muy específica porque es para código SQL, ¿verdad? Entonces eso tiene su particularidad. Se llama SQL Pivot. Vamos a verla un poquito funcionando. Esta tiene la ventaja de que es una herramienta que está disponible en línea, es gratuita. Está para varios sistemas gestores de bases de datos, entonces vean que puedo probar código SQL de MySQL, Oracle, Postgres y SQL Server. Entonces ahí seleccioné que el código que voy a trabajar es el de SQL Server. Aquí tengo un código que está en SQL Server. Si yo le digo que construya el esquema, entonces
Ahí revisa, ¿verdad? El tema de las llaves foráneas, que es inválido porque hay una referencia que es esta a la tabla país y que la tabla país no está. Entonces, si agregamos la tabla país, ¿qué pasó? Se quedó pegado, yo creo. Ahora sí, me dice que ya el esquema está listo y yo puedo, por ejemplo, ejecutar las consultas. Select todo from continente. Eso entonces era un ejemplo de una herramienta que lo que hace es básicamente revisar cosas. Tal vez para él suele, no es como el sistema gestor de base de datos que eh, hace algo muy parecido a lo que hace esta herramienta en SQL Server, pero digamos en otro sistema gestor de base de datos y no hay nada, ¿verdad? Entonces, para que tengan ahí como referencia, hay obviamente otras herramientas particulares para lenguajes de programación. Entonces, nada más de buscar y ver qué cosas quiero hacer en la revisión de código. Para terminar con el tema de lo que son las pruebas estáticas, vamos a hacer una evaluación de requerimientos o requisitos. Vamos a partir del hecho que los requisitos son una condición o una necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Esto lo define la UTP. Y también lo define como una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componente de un sistema, porque recuerden que puede ser que estemos desarrollando un módulo particular para satisfacer un contrato, estándar, especificación o otro documento formal. Tenemos dos tipos de requisitos o de requerimientos, los funcionales, que lo que definen son las funcionalidades de la aplicación, tienen que permitir sumar números enteros, tienen que permitir restar números enteros, ¿verdad? Si en una calculadora son funciones. Y los requerimientos no funcionales que tienen que ver con características que pueden limitar la funcionalidad del sistema, por ejemplo, rendimiento, interfaz de usuario, fiabilidad, mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etcétera. Tienen que ver con otras funciones de la aplicación. Entonces nos interesa saber cuáles son las características que debe cumplir un requisito. Se definen 8 características. Entonces, cuando yo tengo una lista de requisitos, puedo verificar si ese requisito cumple con todas esas características. Y ahí estoy haciendo un proceso de revisión. El requisito tiene que ser necesario, no ambiguo, verificable, completo, correcto, viable, priorizable y consistente. Vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. Dice que para que un requisito sea necesario, debe documentar algo que el usuario realmente necesita. La forma en la que yo logro saber si ese requisito es necesario es validándolo con la fuente o que ese requisito forme parte de un contrato firmado y previamente establecido.
Un requisito no ambiguo es si todos los que leemos ese requisito entendimos lo mismo. Si 2 o 3 personas lo leyeron y entendieron cosas distintas, ese requisito es ambiguo, ¿verdad? Tenemos que entender todos lo mismo. Una forma de tratar de evitar que un requisito sea ambiguo es escribir los requisitos en un lenguaje natural y no en términos computacionales. Nosotros como computólogos tendemos a hacer mucho esto, ¿verdad? Hablamos de memoria RAM, ¿verdad? Hay muchos términos computacionales que la gente común no entiende, entonces eso hace que sea más difícil de comprender. Un ejemplo, el sistema debe permitir firmar un formato electrónico. ¿Cómo debe ser ese proceso? ¿Qué características debe tener esa firma? ¿Verdad? Todo eso lo deja a criterio del programador. Y esto hace que el requisito sea ambiguo. Se puede detallar, creo que todavía se puede detallar más, pero digamos que para mejorarlo, debe firmar los formatos electrónicos. Vean que la forma es adjuntando una firma previamente escaneada del usuario en sesión a los formatos electrónicos seleccionados. Estoy clarificando cómo debe ser ese proceso. Tiene que ser verificable. Esto lo que quiero decir es que yo puedo verificar el cumplimiento de ese requisito aplicando algún método, ¿verdad? El que me diga que realmente eso se puede cumplir, se puede hacer. Un ejemplo, a partir de producido el evento X se obtendrá el output del proceso con la mayor cantidad de transacciones en el menor tiempo posible. ¿Cuánto es esa mayor cantidad de transacciones y cuál es el menor tiempo posible? Eso no lo puedo verificar. Necesito poder verificar cuál es el dato con el que yo lo tengo que corroborar. Dice que vamos a obtener un output del proceso que debe estar dentro de los 20 segundos el 60% de las transacciones y dentro de los 30 segundos el 99% de las transacciones. Eso sí, yo lo puedo verificar. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una serie de pruebas, digamos que 100 pruebas. Entonces, 60 de esas pruebas tienen que durar menos de 20 segundos. Y las otras 30 deben estar dentro de los 99 segundos. Entonces, vean que ahí yo sí puedo verificar eso. Tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque dicen que requerimientos que están mal especificados pueden esconder información que no es fácil de detectar. Los requisitos incompletos puede ser que generen sesgos en las funciones de un sistema. El sistema debe permitir consultar información de las iniciativas para generar proyectos. ¿A quién debe permitir eso? ¿A qué persona? Eso requisito es un requisito que no está completo. Entonces, el sistema debe permitir a investigadores, docentes, estudiantes, egresados, empleados y directivos de la universidad consultar información de las iniciativas para generar proyectos. Y vean que estoy diciendo cuáles proyectos. Proyectos de investigación, porque puede ser que la universidad tenga proyectos propios, ¿verdad?, de desarrollo, y esa información sí no se tiene que ver por otros. Entonces tiene que estar completa la información. Tiene que ser correcto. De nuevo, la forma de saber si un requisito es correcta o no es con el usuario. Si yo estoy describiendo una funcionalidad, por ejemplo, de cómo debe ser un retiro en el banco, ¿verdad? Entonces yo le voy a preguntar al cajero. El cajero me va a explicar cómo es el proceso. Eso es el que me va a decir si el proceso que yo estoy describiendo es correcto o no.
si le faltan pasos o no le faltan pasos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de verificar si está correcta o no. Viable, desde el punto de vista técnico, es decir, este requisito es factible de realizarlo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista de las condiciones que rodean el ambiente, por ejemplo, duración, ¿verdad? Puede ser que el requisito sea muy complejo y eso en un año no se pueda cumplir, etcétera. Este es un requisito que se solicita que la razón corriente sea 2.5 veces y que el nivel de endeudamiento está muy alto, entonces que se reduzca al 30%. Eso desde el punto de vista legal no es viable, porque ya está establecido a nivel internacional que las razones financieras tienen una serie de medidas que no se pueden modificar. Entonces, es un requisito. Puede ser que el usuario los quiera, ¿verdad? Solicitar, pero hay que hacer un estudio y decir, eso no es viable, porque si hay una demanda, el que desarrolló la aplicación, ¿verdad? Es el que se ve perjudicado. Entonces, eso no se puede hacer desde el punto de vista legal. Tiene que ser priorizable, o sea que yo puedo, por ejemplo, decir es alto, medio, bajo, el requisito. Si tengo que escoger entre cuál desarrollo, cuál no desarrollo, hay una priorización, ¿verdad? Para saber cuál vamos a desarrollar primero, cuál vamos a desarrollar después. Tiene que ser consistente, o sea, no puede ser que haya un requisito que diga una cosa y que en otro requisito se diga, ¿verdad? Se contradigan. Tiene que haber una consistencia entre los requisitos. Los requisitos tienen un ciclo de vida desde el momento en el que se solicita ese requisito, ¿verdad? Luego pasa por una fase de negociación en donde es aprobado, luego se especifica, se diseña, se construye, se prueba, luego pasa por pruebas de aceptación y entonces el usuario lo acepta o el cliente, ya se empaqueta, se implementa, se pone en operación. Eso es como todo el flujo que sigue un requisito. Y también tenemos una forma en que deberían estar redactados todos los requisitos. Deberían de tener una estructura similar a esta, no importa el orden en el que vengan, siempre y cuando estén las 5 partes, perdón. Puede ser un lugar, un tiempo, un evento o un objeto. Entonces yo podría decir, el sistema debe o el sistema deberá o el sistema puede ser que lo digamos de forma negativa, no debe permitir el ingreso de usuarios, ¿verdad? A tales secciones del, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una acción, que es un verbo, ¿verdad? Permitir, cerrar, loguear, ¿verdad? Es un verbo. ¿A quién debe permitir ese proceso? Al usuario, al cliente, al vendedor, ¿verdad? ¿A quién? Y tiene que haber un resultado o consecuencia. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo puede estar redactado de forma correcta un requisito. El sistema en el módulo de ventas debe ofrecer, vean que ahí hay 3 partes, una opción mediante la cual el usuario, ahí está a quién debe permitir eso, y el resultado es ver una comparación de lo presupuestado versus la venta real en un rango de precios. Otro ejemplo, cuando el tiempo de conexión excede el valor predeterminado como máximo del sistema, debe cancelar la sección informándole al usuario, vean que ahí está, a quién le va a informar, que el tiempo se agotó y que por lo tanto será desconectado. Vean que ahí está redactado utilizando esas 5 partes, eso me da mayor claridad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les voy a dar 2 documentos. Vamos a trabajar en grupos de 3. Básicamente vamos a revisar
que los requisitos están redactados de esta forma y para cada requisito vamos a verificar que se cumplan con el aspectos que básicamente son las características que les dije de viable, correcto, ambiguo, que es tan necesario, verificable, completo, priorizable, son estas mismas de aquí. Entonces, aquí lo que vamos a verificar, a colocar es, bueno, es ambiguo. Entonces, aquí la observación, el requisito tal, lo leímos y las tres no logramos entenderlo, entonces es ambiguo, hay que mejorar la redacción y así. Esa es la tabla. Y este otro documento que es donde viene la lista de requisitos de un sistema de administración de biblioteca. Entonces, la idea es que ustedes logren aplicar ese proceso de revisión a los requisitos de este sistema. Sí, identificando qué defectos tienen, ¿verdad? Si tienen problemas de viabilidad, problemas de ambigüedad, problemas de, ¿verdad? ¿Qué cosas encontramos para cada requisito? Recuerden que no es nuestro objetivo corregir los requisitos, es solo identificar los defectos. Está en el TEC digital, pero igual los voy a pasar por aquí porque antes hubieron como problemas. Sí, tienen, porque podemos pasar todas esa lista de requisitos, pero me gustaría que me contaran qué cosas se encontraron, qué les pareció la dinámica. Esto tal vez no aplica tanto como lo que preguntaba antes el compañero de la revisión de código, ¿verdad? Que si se lo íbamos a hacer a todo el código, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es, bueno, puede ser que elijamos hacerlo a cosas muy específicas, ¿verdad? Porque pueden tomar mucho tiempo. La revisión de requisitos sí debería de ser obligatoria. Es un proceso que debería de hacerse a cabalidad a todos los requisitos, ¿verdad? Porque recuerden que es como la fase más importante de desarrollar, para desarrollar el sistema. ¿Qué les pareció? ¿Qué cosas encontraron? ¿Sí? Tienen que tener, bueno, pero una pregunta. Aunque ustedes no lo crean, uno se encuentra en empresas, sistemas con ese nivel de redacción de requisitos. Es que estamos muy complicados porque sí, no, eso pasa en la vida real, digamos, es un ejemplo inventado. La parte más difícil es que viene como todo. Digamos, sí, porque debería ser tan específico como, por ejemplo, para registrar un libro se necesita el ISBN, o sea, qué datos son los que necesita el libro, porque eso debe quedar clarito, porque recuerden que estos requisitos después los agarra el programador, diseña la base de datos, diseña la aplicación, ¿verdad? Entonces, si eso no está claro, dejamos a criterio del programador qué cosas son las que tengo que registrar. Entonces, tiene que ser así con ese nivel de detalle. Y de hecho, nos vamos a encontrar sistemas que ni siquiera tienen requisitos. Eso pasa en la vida real.
¿Algún otro comentario sobre este proceso? Sí, generalmente se omite describir quién y quién no puede hacer qué cosa. Sobre todo si tenemos muchos perfiles de usuarios, ¿verdad? Que eso también es muy común, ¿verdad? Que tenemos el estudiante, el profesor, el administrativo, ¿verdad? Y el coordinador, el director. Ok, entonces vamos a pasar a el Kahoot. Falta uno. ¿Listos? Muy bueno, porque todos la tuvieron buena. En el análisis de flujo de datos de un sistema, ¿cuál anomalía es más probable que conduzca a un fallo grave? ¿Cuál combinación de variables? Uso, ¿verdad? Porque uso es permitido, ¿verdad? Y en definición es permitido la destruir y decidir volverla a declarar. Definir es un defecto, pero es un defecto leve. Kill, uso, sí es un defecto grave. ¿Verdadero o falso? El análisis de flujo de control encuentra efectos con problemas en bucles. Verdadero. Hubo alguien que estaba dormido, seguro.
¿Cuáles defectos son típicamente descubiertos usando un análisis estático? Violaciones a estándares de programación. Porque inconsistencias en cálculos numéricos hay que ejecutar el sistema para saber si el cálculo se da o no se da. La usabilidad también tiene que ver a cómo me siento yo cuando uso la aplicación, tengo que ejecutarla. Y en temas de confiabilidad también. Volvió a aparecer el PCS. ¿Verdadero o falso? Las listas de comprobación pueden ser genéricas o específicas. Verdadero. Dijimos que podían ser para un proyecto, para un lenguaje de programación, para una empresa, podían ser generales o podían ser específicos. Preguntas con respecto al análisis o las pruebas estáticas. ¿Qué dar? ¿Será que por? ¿Qué tal? Porque, por ejemplo, mi compañero se lo y a lo mejor no, tiene que ser algo ¿algún comentario sobre la clase? Entre hoy y mañana y enviarles un correo con copia para que puedan participar.